desgraciado mi vida. Con el desgraciado que se casó, le dijo que ella ya no era suficiente para saciarlo a él. Él dijo, ¿cuál de los dos me vas a dar, la niña o el niño? Era una decisión entre mi hijo o ella. ¡Cállate, estúpida! No me voy a callar. ¿Y tú tenías 15 años? Sí. O sea, era mejor violar a la niña que violar al varón. Son carros especiales, ¿no? Sí. Carros esos que brincan. Lowriders de esos. Y eso es una competición. Voy allá. ¿Quién, tu pareja? Estaba en un Exactamente. accidente. Bien, ajá. Las gomas no estaban seguras y cuando estaba brincando en el aire y vino para abajo, una de las gomas se destapó. Cuando pegó el piso es cuando se murió mi hermano. Y él murió instantáneamente. Exacto. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo francés Marqués de Sade dijo: no hay más infierno para el hombre que la estupidez y la maldad de sus semejantes. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, sí, esos dos factores nos tienen locos en este mundo, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Si yo tuviera dinero y mi madre muriera, con gusto le pagaría el funeral. En la vida hay que tomar decisiones difíciles, pero yo creo que tomé la correcta y eso ya quedó en el pasado. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, doctora Polo. Saray, tú eres la demandante del caso. Claro que sí. Estás demandando a tu mamá. Sí. Bueno, explícame por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Bueno, yo estoy aquí demandando a esta señora, si se le puede llamar madre. Soy tu madre hasta cuando mueras. Por la cantidad de $50,000 o la mitad de la casa. La casa es mía. La casa es mía y Mi nos esposo me la pertenece dejó a mí. le pertenece a mí y a mi hija. No hay papeles. ¿Quieres $50,000 o la mitad de la casa donde vive tu mamá ahora? Sí, ¿Por qué? porque ella ha desgraciado mi vida. Totalmente desgració mi vida. Y yo quiero que ella Te recompense. me recompense el daño que me ha causado desde que yo era niña. ¿Qué edad tienes ahora? 29. Explícame, por favor, lo que tú consideras que hizo tu mamá para arruinarte la vida y para que te recompense ahora. Sí, bueno, mi papá murió cuando yo era chica. Yo tenía como 15 años. Ella volvió a casarse y con el desgraciado que se casó, es un abusador. Él peleaba mucho, se drogaba, bebía demasiado, llegaba, golpeaba a mi madre. Abusaba mucho de ella cuando llegaba tomado a golpearla y la trataba sublimemente mal. Yo en lo especial es mi madre, yo la quería mucho porque mi papá falleció, yo me quedé sola con ella y con mi hermano porque tengo un hermano y pues entre tanto y tanto de las peleas que ella tenía con su pareja, que es una hombre. En una ocasión llegó él tan perdido, drogado, tomado, y estuvo con ella y salió del cuarto y le dijo que ella ya no era suficiente para saciarlo a él, que ella tenía que tomar una decisión, que quién de los dos él iba a entregar, si a su hijo o a su hija. Él dijo, ¿cuál de los dos me vas a dar, la niña o el niño? Yo creí que ella iba a llamar a la policía para que se lo llevaran preso. Y lo que ella hizo es entregarme a mí ante él.
Él abusó de mí, el desgraciado. Y tú tenías 15 años. Sí. O sea, tu mamá literalmente te dijo, ve y entrégate a ese hombre. Era una decisión entre mi hijo o ella. Cállate, estúpida. No me ¿Cómo voy a callar. crees? ¿Y qué edad tenía? Arruinaste mi vida. ¿Y qué edad tenía tu hermano? Tenía más o menos también como 14 años, somos un año mayor. ¿Qué más pasó? Yo salí de mi casa cuando eso sucedió. Me fui. Y yo me casé y tuve una hija. Pero con la persona que yo vivía también me trataban mal. O sea, escogiste mal también. Sí, y me trataba mal. ¿Te golpeaba? Sí, me golpeaba y salí de la casa. Tuve la relación con él de 4 años y me fui. Y me fui a un shelter, donde ayudan a las mujeres cuando están siendo abusadas. ¿A un refugio de mujeres abusadas? Sí. Ok. Y ahí estaba con mi hija. Ahí encontré una amiga que me ayudó y pues de ahí le llamé a ella para que me dejara regresar a la casa y pedirle ayuda porque no se me hace correcto que mi hija esté viviendo en la calle junto conmigo. Y cuando regreso a la casa, pues ella me dice que sí, pero no me deja estar con mi amiga en la casa. Es una desgraciada. Pero dile por qué. ¿Por qué? Pues porque dice que ella no puede estar durmiendo en el cuarto conmigo, que eso no es de mujeres, que porque ella quiere estar, yo la quiero en el cuarto conmigo, porque a mí me da miedo estar sola, a mí me da miedo que ese tipo con el que ella se pero es que el casó, tipo sigue en casa de tu mamá. sí, Oh. sigue en casa de mi madre. Pero ha cambiado, Ellos dicen que ya han no es igual. cambiado, que están en la religión y que Dios los ha cambiado. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Te quedaste en casa de tu mamá con la amiga? Sí, yo me quedé en casa de mi madre con mi amiga, porque yo tengo miedo de estar en mi casa mi casa, me pertenece también a mí. No nada más es de ella, es mi casa también. ¿Por qué tú dices eso? Porque yo tengo aquí algo que mi papá me dejó cuando yo estaba chiquita. Y aquí dice que también la casa me pertenece a mí. Ok. Vuelve a tu podio. Es un papel. Ok, dime algo, Saray. ¿Dónde tú estás viviendo en este momento? Yo estoy viviendo en la calle. ¿En la un calle? carro. ¿En un carro? Sí, en una camioneta. ¿Y la niña dónde está Está viviendo? conmigo. Está con mi madre. O sea, ¿dejaste a la niña en casa de tu mamá con el monstruo? ¿Con tu mamá? No soy monstruo. Y Si eres un monstruo, y por eso mismo usted, quiero que... Yo estaba hablando de su pareja, pero como usted se tomó la atribución, por algo debe haber sido. No, porque me está poniendo como que yo soy la mala todo. Eres mala, Bueno. eres Yo le un dije que- monstruo, eres una basura de un mujer. momentito, porque no entonces tú estás viviendo en un carro en la calle. Sí, con tu- porque ella me echó de la casa. Ok. Pero pregunte por Ella qué. con me tu echó de la amiga, casa con tu mi amiga. Y yo tomé la decisión de dejar a mi hija porque mi hija está enferma, tiene asma, no puede estar en la calle conmigo. Y yo no lo iba a permitir. Ok, voy a hacer Tú un no corto permites nada. ¿Y receso. por qué permitiste arruinarme la Voy vida? a hacer un corto receso. A la vuelta les leo lo que dice la carta y responde la mamá. No se vayan. Que si usted tiene a un violador Metió a en su un casa hombre violador metido, en su casa. ¿qué más da? Una persona abusada. Ella cambió. No es el Ay, mismo. señora, yo no es sé el lo que mismo. usted tiene en la cabeza. Entonces yo le dije Pero a a mí ella- me da pavor saber que personas como usted habitan esta tierra. Caso cerrado.